Permítame, o permitidme hoy que sea completamente subjetiva al hablar de la exposición de Asger Jorn que se encuentra en el IBAM. Pero voy a hacerlo con gran tranquilidad, porque es lo que él me está demandando. Para Asger Jorn, eh, la postura importante desde el punto de vista artístico para él es la negación del genio, porque considera que genio no es aquel que hace la obra, sino que genio somos nosotros cuando la interpretamos. Entonces cada obra tendrá una genialidad que será propia de la persona que la interpreta. Es decir, que el artista no es más que un mero artesano que facilita una imagen o un color para que nosotros lo interpretemos. Pienso que este artista, Asger Jorn, está muy relacionado con lo que estamos hablando, porque su camino es desde el expresionismo abstracto hasta la abstracción, partiendo por el arte popular, que al fin y al cabo es el pop. Entonces, yo creo que va a ser importante que lo estudiemos en ese contexto. Por eso me atrevo a darles hoy mi opinión absolutamente subjetiva de lo que vamos a hablar. Digo opinión, no digo interpretación, porque es diferente opinar que interpretar. Yo me voy a atrever ahora a opinar, porque realmente él me lo autoriza, y como él me lo autoriza, pues yo lo voy a hacer. Bueno, pues vamos a verla juntos. Bueno, pues, como decía, Asger Jorn es un artista que se encuentra en este momento en el IBAM en mayo de 2023. Su postura comunista, él es un comunista desde siempre, ideológicamente hablando, está contra el genio. Es decir, él no defiende al artista, dice que no existe. No es más que un mero artesano que va a elaborar una serie de objetos, una serie de colores, y que somos nosotros, los genios, que tenemos que interpretarlo. Bueno, pues, como hemos dicho, es un artista danés que llegó a París en 1936 y se incorporó a la academia importante de Leger. Leger, ¿saben qué es? Cubista geométrico. Durante la ocupación nazi de Dinamarca, John fue un comunista activo en la resistencia. Fue un hombre profundamente comunista desde su origen. ¿Cuáles fueron las características de su obra? Yo quiero destacar unas cuantas que ha dicho que son subjetivas, que digo que son mías. La primera es la que afirma él, su postura comunista ideológica contra el genio. La segunda es, y esta es una opinión personal, que él a veces niega que dentro de sus influencias está el expresionismo abstracto. De hecho, inicia la exposición con un retrato de su maestro, Christian Christensen. También el surrealismo pictórico de Miró, también hay otra imagen, otro cuadro de Miró, como declaración de su maestría. Pero también el expresionismo literario, es decir, el surrealismo literario, fundamentalmente de Kafka y de André Breton, fundamentalmente de los escritores que utilizan el lenguaje como una forma de expresión completamente libre. Además de esto, él es un expresionista. Primero, un expresionista abstracto después. ¿Cuál es la diferencia entre expresionismo y expresionismo abstracto? El expresionismo es la obra de arte en la cual el artista realiza lo que él siente, lo que él ve. No hay solo objeto y retina, hay objeto, retina y la mente del artista que con su experiencia, con su vida, reinterpreta la imagen. Y cuando hablamos de expresionismo abstracto, cuando el expresionismo, que tenía un icono, interpretada por el artista, pero tenía un icono, pierde el icono. Bueno, pues la obra va a ir desde el expresionismo solo al expresionismo abstracto. También otra cosa muy importante en él va a ser su inquietud constante en la búsqueda de la imagen primordial, porque él entiende que en todas las culturas hay imágenes. Estas imágenes primordiales van a ser la primera manifestación del hombre que es capaz de elaborar un mensaje. Estas imágenes primordiales van a ser para él el origen del lenguaje, el origen del pensamiento, el origen de la idea. Por tanto, idea, lenguaje, pensamiento van a ser para él
el origen del arte. Por esto es su afán que nunca termina por buscar la imagen primordial. Aquí tenemos su maestro expresionista abstracto, que tenemos aquí a Christian Christensen. Esto realmente no es una obra de expresionismo abstracto, esto es una obra de expresionismo, porque aquí tenemos muy claramente el icono de su maestro Christian Christensen. Es decir, aquí vemos un icono de su maestro reinterpretado por el alumno, que no es el genio somos nosotros cuando estamos viendo este retrato. Hemos dicho que también el surrealismo pictórico ejerce en él una gran influencia, y aquí tenemos una obra de nuestro queridísimo Miró. Bueno, pues en él también va a ser muy importante la obra del surrealismo, tanto de Miró como de Dalí, como de Hermann Ernst, de Magritte, de cualquier surrealista pictórico, va a ejercer una gran influencia sobre él. Pero no solamente el surrealismo pictórico, hemos dicho que él es un expresionista. Y aquí tenemos una de sus obras que tenemos la suerte de que tiene anverso y reverso. La vamos a ver por la parte de delante, donde vemos una reinterpretación de una serie de iconos. Por eso hablamos de expresionismo no abstracto, sino expresionismo tan solo. Es expresionista porque tenemos aquí un barco, tenemos aquí una especie de animal, tenemos aquí una casa, tenemos aquí un paisaje de montañas. Es una realidad, una serie de iconos reinterpretados. Por tanto, estamos hablando de su obra expresionista. Aquí tenemos la parte posterior de su obra expresionista, donde ya los iconos empiezan a borrarse, empiezan a poder ser menos identificados, pero siguen estando los iconos, por tanto, seguiremos hablando de expresionismo. Bueno, pues, pero pasará del expresionismo al expresionismo abstracto. ¿Cuándo? Cuando pierda absolutamente el icono. Y aquí vamos a tener unas obras suyas en las que no vamos a encontrar icono. Bueno, perdón, en esta estamos en el paso de unas caras, sí, porque vemos aquí una cara más clara, incluso con su nariz. Aquí vemos una cara con sus dos ojitos, aquí vemos un ojo tan solo, aquí vemos una imagen que podría ser una cara, unos brazos. Bueno, estamos en una interpretación subjetiva de los objetos y de unos objetos que están empezando a perder su consistencia clara o identificable como objetos. Aquí ya no, aquí ya es expresionismo abstracto, porque aquí hay una intención subjetiva de transmitir una emoción. Por tanto, es expresionista, pero no tiene icono y por tanto será abstracto. Llamaremos abstracción, pues, al arte sin icono. Y llamaremos expresionista al arte que intenta transmitir la emoción que siente el artista al interpretar esta obra de arte. Eso, por tanto, es abstracción. Como esto es abstracción, aquí no vemos icono, abstracción. Bueno, hemos dicho que también uno de sus máximos deseos, de sus máximas quimeras, pues realmente es una quimera, es la búsqueda de la imagen primordial. He puesto aquí primordial con mayúscula porque he entendido que es muy importante esta palabra en esta frase. Bueno, pues, ¿dónde busca las imágenes primordiales? En libros, antiguos libros, donde se van relatando cuentos, historias, hallazgos, y recopila una serie de imágenes, que aquí tenemos algunas de ellas. La exposición está llena de imágenes primordiales. Son imágenes que él capta, que son las imágenes que en un principio se van a dar, en un principio de los tiempos o en un principio del pensamiento. Por ejemplo, aquí será muy importante la aparición de las imágenes en las cuevas prehistóricas, y también será muy importante la aparición de las imágenes en los cuentos infantiles, en los cuales aparecen monstruos, aparecen brujas, aparecen imágenes que realmente no se corresponden con la vida real, pero son, desde luego, imágenes primordiales en el pensamiento de un colectivo, que van a ser los niños. Bueno, pues fue uno de los fundadores del movimiento Cobra. Cobra significa las tres palabras de Copenhague, Bruselas, Ámsterdam, porque los tres artistas van a ser de estas tierras. Es decir, los tres fundadores van a ser Karel Apper, Asger Jorns y Christian Dotremont. Van a ser los tres fundadores del movimiento Cobra.
Un movimiento muy importante. Aquí tenemos una obra del primero de ellos, Karel Apper. ¿Ven ustedes? Esto es expresionismo sin abstracto. ¿Por qué es expresionismo? Porque es la visión subjetiva de un objeto real. Este también es, podríamos decir, que es expresionista, porque sabéis que también hay un objeto reinterpretado, una cara cuadrada, con grandes orejas, unos pelos de punta, detrás de una letra invertida. También, aquí ya, Ansel George ya es más expresionista abstracto. Aquí el icono se identifica mal. Se identifica mal y entonces podemos hablar de la parte o la época en que Asper Jones hace expresionismo abstracto. Bueno, sus ideas, todas estas que hemos contado, influyeron en la internacional situacionista. ¿Y qué es esto? Yo les prometo que cuando fui a la exposición no lo había ido nunca, no sabía lo que era. Ahora ya me entera un poco de lo que es. Y bueno, lo que pretendo hoy es que ustedes se enteren un poco. Y lo que quiero es que vayan a verla. Y que me encantaría, sería muy feliz si lo que les estoy contando les ayudará a comprenderlo un poco. Pero no obstante, busquen a uno de los chicos que la explican, que lo hacen muchísimo mejor que yo, y seguro que van a entenderla mejor. Entre lo que ustedes estudien antes y lo que les cuentan después, lo van a comprender. Y es una bella exposición. Bueno, pues la Internacional Situacionista es una organización revolucionaria de artistas e intelectuales cuyo principal objetivo era el de liquidar la sociedad de clases, en tanto que era un sistema opresivo, y también combatir el sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental, de lo que ellos llaman la dominación capitalista y la dictadura de la mercancía. Esto es lo que pretende la Internacional Situacionista abolir. Quiere erradicar del mundo la dominación capitalista y la dictadura de la mercancía y establecer un nuevo mundo. Ahora veremos cuál es el nuevo mundo que ellos quieren establecer. Bueno, pues esta internacional situacionista va a formarse ideológicamente con la mezcla de distintos movimientos revolucionarios aparecidos en el 19 y que están hasta sus días. Tuvieron una influencia muy, muy notable los pensamientos en ellos de Rosa de Luxemburgo. Ya conocemos a Rosa de Luxemburgo, una gran luchadora desde el feminismo de las ideas comunistas, y aquí tenemos, por ejemplo, una interpretación que se hace, a mí la tengo que leer, no la he leído, no les puedo engañar porque no la he leído, la he pedido para que me la manden, Rosa de Luxemburgo y el arte de la política. Considerando la política como una forma de hacer arte. Bueno, realmente es que arte es todo, como decía Marcel Duchamp. Todo lo que el hombre hace con intención de que sea artístico, le llamamos arte. Entonces, cuando Rosa de Luxemburgo quiere hacer arte de la política, está haciendo una obra de arte. Porque ya hemos dicho, todo lo que el hombre hace queriendo hacer arte, para Marcel Duchamp, el gran dadaísta de 1914, es arte. Y no olviden ustedes que Marcel Duchamp, en 1914, dice él, les lanzo un urinario. Como un urinario. Sí, un urinario. Pero en vez de estar en la postura normal, está al revés. Y entonces dice, ya no es urinario, que no sirve para su cometido, es otra cosa. Yo he creado una obra de arte. Y él dice, se lo lanzo, y en 1960 un grupo de artistas importantes lo recoge y forman lo que se llamará el neodadaísmo. Y esto sí que es una opinión personal. Marcel Duchamp es un artista a tener muy, muy en cuenta en el nacimiento del arte contemporáneo. Bueno, pues aquí tenemos a Rosa de Luxemburgo y este libro titulado Rosa de Luxemburgo y el arte de la política. Esto que les he puesto es que a mí me gusta mezclarlo todo. Los que me conocen ya lo saben. Mies van der Rohe, el gran artista de la Bauhaus, que luego vivió en América, que hizo el edificio Seagram, el de las Ginebra Seagram, pues este gran arquitecto, maravilloso arquitecto,
hizo un monumento en honor a Rosa de Luxemburgo. Lo hizo con materiales pobres, queriendo de alguna manera evocar la defensa de estas clases sociales que había hecho Rosa de Luxemburgo. Bueno, pues esta internacional situacionista fue creada en 1957 y hemos dicho que bebe de las tentativas revolucionarias de las vanguardias artísticas, pero las intenta superar. Quiere superar el dadaísmo de Marcel Duchamp, quiere superar el surrealismo de Breton y el letrismo también del surrealismo literario. Bueno, pues, ya hemos dicho, nace de la fusión de varios movimientos vanguardistas y en su documento fundacional dice que quiere cambiar el mundo con un empleo unitario en aras de cambiar la vida cotidiana. Entiende que si todo el mundo trabaja por el mismo dinero, trabaja los mismos días, gana lo mismo, va a crear su nuevo mundo. ¿Por qué criticando sin parar el arte contemporáneo? Porque en él está la falsedad de la cultura burguesa. Esta es la idea de la internacional situacionista en la cual colabora en formar nuestro pintor. Bueno, pues también en este momento, en este pensamiento, se encuentra Jean Dubuffet. Dubuffet aporta una idea que él también recoge, que es el arte de los niños, ya hemos dicho, el arte de las sociedades primitivas, ya lo hemos dicho, y el arte de los enfermos mentales, que al fin y al cabo se comportan como niños a veces, es un ejemplo de arte liberal y original frente a las obras artísticas del arte clásico. Otras referencias son el folclore general, el obra del nórdico, que es el suyo, el expresionismo, de que ya hemos dicho, y el automatismo surrealista, que consideran esto en la realización de hechos automáticos un poco alejados del razonamiento. Aquí tenemos una imagen de Dubuffet, aquí tenemos otra imagen de Dubuffet. Si ahora me preguntara alguna de vosotros si en Dubuffet es arte povera, pues sí, arte povera es. Porque Dubuffet hace muchos collages con papeles encontrados, con arte pobre, con arte de materiales pobre. Pues sí, Dubuffet sería también un representante del arte povera. Bueno, aquí tenemos los grandes surrealistas. André Breton, Dalí, Miró, todos colaboraron escribiendo el manifiesto del surrealismo. Bueno, en este manifiesto el surrealismo dice que el surrealismo es un automatismo psíquico puro, por el cual se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, al margen de cualquier preocupación estética o moral. Bueno, esto es muy importante en el pensamiento y en la obra y en la realización del arte contemporáneo. Aquí tenemos a uno de los grandes surrealistas del lenguaje, Kafka, con sus papeles, Franz Kafka. Bueno, él quería ver el arte del mundo. Él pensó que el arte occidental era uno y él quería conocer el arte oriental. Marchó a Túnez con su familia, estuvo allí un tiempo y estuvo explorando la manera de ser, la manera de vivir, la manera de interpretar y tomando imágenes del paisaje tunecino. El mar, como decía él, se apodera de la tierra en Túnez. Mostró, como es lógico y habrán comprendido, una rigidez, una opinión contraria a la rigidez de la abstracción geométrica, no de la abstracción, sino de la geométrica. Mira, la abstracción, vamos a hablar de dos personajes, de Polop, abstracción del dripping, del coteo. Polop, él es partidario de la abstracción de Polop y está en contra de la abstracción
geométrica de Rothko o de Sempere, por hablar de una artista de la abstracción geométrica española, o valenciana, que es de O'Neill. Está en contra de la rigidez de la abstracción geométrica. Y entonces lo que hace es elaborar estas imágenes, que además él quiere que las copien, porque él dice que el artista no es él, sino aquel que interpreta sus imágenes. También realiza bocetos para hacer tapices, que luego realizarán otras personas, y aquí tenemos uno de los tapices cuyo boceto es obra de él. Bueno, hizo mucho por el movimiento feminista. Y aquí tenemos una imagen tremenda, terrible, una boca, unas fauces llenas de dientes, con una lengua peluda, que está intentando, unas fauces, que están intentando tragarse a una mujer embarazada. Esto es tremendamente cruel, tremendamente letal, tremendamente agresivo, y esto es lo que él quiere erradicar, es decir, todo lo que es el ejercicio de la presión sobre la libertad de las mujeres. Aquí tenemos a una mujer también crucificada por dos hombres, una mujer crucificada. Aquí tenemos, fíjense, la representación de los dos órganos sexuales secundarios: el pene activo, la vagina pasiva. Esto es fisiológico, esto no se puede cambiar, pero hasta ahí llega su afán de modificar el movimiento feminista. Bueno, hemos dicho que también en su imaginería original está la imaginería popular de monstruos y seres deformes, estos que se elaboran en los cuentos infantiles o que pueblan las tradiciones ancestrales de los pueblos. Siempre ha habido monstruos. Yo recuerdo en mi infancia que en tal cueva aparece una culebra, en tal otra cueva aparecen unas arañas inmensas. Yo recuerdo esto de mi infancia. Yo viví en un pueblo, entonces quizá por eso lo recuerdo. Bueno, pues esta imaginería, por ejemplo, aparecen estos monstruos que acechan al niño, o aparecen estos monstruos en los cuentos populares, o aparecen estos monstruos, o estos, por ejemplo, para asustar. Esto es una imagen que en muchos cuentos infantiles aparece. Ahora ya no, pero antes sí. Esta es otra que a mí me recuerda a Pedro de Goya, al perro de Goya. No sé si es que será de formación ya, que sí que la tengo, pero bueno, también es un hombre que se enfrenta a una bestia que va a devorarlo. Bueno, pues imágenes trágicas, imágenes terribles que están en el imaginario popular primitivo. Por supuesto, participó activamente en los movimientos políticos progresistas. Aquí tenemos una imagen de Cataluña Libre, una imagen de Cataluña Libre frente a la España que la quiere colonizar. Él fue amigo de Miró, fue un admirador del movimiento de liberación de Cataluña. Y aquí tenemos, esto sí participó de manera activa, el Mayo francés de 1968, que fue una revolución corta, local, pero universal, porque los cambios que en el mundo trajo el Mayo francés de 1968 han sido tremendamente importantes en el devenir político, social y artístico del siglo XX y del XXI. Bueno, después de la Internacional Situacionista, creó lo que llamó el Instituto Escandinavo de Vandalismo Comparado. Tampoco sabía lo que era esto. Bueno, ahora yo lo he ido averiguando lo que quiere decir vandalismo comparado. Fue un instituto que él va a crear. Bueno, fue fundado en 1961 por el artista danés, nuestro artista Asger Jorn, del Museo Nacional de Dinamarca, y por Holger Arman, de la Universidad de Lund, en Suecia. Su propósito era arrojar nueva luz sobre la cultura escandinava en la era
de las migraciones y de los vikingos. Entonces, durante varios años, George Asher Jones realizó una gira por Escandinavia y Europa con el fotógrafo Gerald Franceschini. Era un escritor y un fotógrafo francés que luego fue ministro de Cultura. Bueno, pues con André Malraux, este fotógrafo y él realizaron una colección de fotografías. Recogieron 20.000 fotografías que les llamó 10.000 años de arte nórdico folclórico o folclore nórdico artístico. Es decir, el folclore del mundo del norte de Europa. Entonces le dieron, el gobierno le dio un local para poder exhibir sus fotografías, pero George abandonó el proyecto porque él quería el control total del tema. No quería que nadie interpretara aquello desde el punto de vista institucional. Seguía pensando que el arte no es de nadie, el arte es el que lo contempla, y no puede haber ninguna institución que controle esto. Entonces él quería el control total del tema para, a su vez, dejarlo en libertad. Bueno, esto no lo sé, es lo que dicen. Aquí tenemos las imágenes que fue tomando a lo largo de estos años con el fotógrafo francés, fotógrafos de objetos cotidianos, de la vida cotidiana, por ejemplo, este zueco, por ejemplo, este cazo, objetos de la vida cotidiana. También antiguas iglesias danesas, muchas de ellas ya prácticamente destruidas, algunas típicas del paisaje danés, algunas pequeñas capillas, y tomó en estas iglesias imágenes de sus grabados, porque aquí aparecen un jinete en un caballo, aquí aparece un animal, porque él lo que pretende es que veamos la gran diferencia que existe entre este arte románico, entre comillas, del mundo danés, del mundo mediterráneo, porque cada pueblo, para Jones, cada pueblo tiene su imágenes primitivas, cada pueblo tiene su imaginería, cada pueblo es completamente independiente de cada pueblo. También buscó y encontró imágenes de los primordiales petroglifos celtas. ¿Qué es un petroglifo? Petroglifo es una imagen que aparece en una cueva prehistórica, y entonces prehistórico quiere decir una cueva de antes de la escritura. Entonces él toma estos petroglifos celtas y con ellos también va a elaborar una diferencia fundamental, porque lo que pretende es esto: individualizar el arte de cada colectivo y decir que esto está en contra de la globalización. En el fondo, esto ya es una cosa completamente personal. Lo que veo en la idea de George es una idea de individualismo colectivo, pero individualismo, digamos, regional, y nunca una globalización. Por ejemplo, un imperio para ellos es un insulto, es una manifestación brutal del capitalismo. Él lo que pretende es llevar las cosas al primitivismo. Y aquí tenemos los petroglifos celtas, que él encuentra en las cuevas prehistóricas del mundo danés. Bueno, su trabajo pretende comprender cómo cambió el arte tras la Segunda Guerra Mundial y sus relaciones, insisto, con el expresionismo abstracto, con el arte pop y con la práctica y la vida social. Esto ya es para terminar. Para que comprendan ustedes el personaje, la Fundación Guggenheim le concedió un premio y él contestó con ese telegrama que yo he recibido el dinero y rehuso todo. Nunca contestaré a sus demandas porque ustedes hacen un arte que yo no comparto. John Anser, y devolvió el dinero y devolvió el premio. Bueno, pues un personaje que yo creía que debíamos conocer. Bueno, no sé si les ha interesado. Si les ha interesado, me alegro mucho y vayan a ver la exposición. Y si no les ha interesado, pues les pido perdón. Y bueno, pueden haber interrumpido su visión y no pasa nada. Yo no me enfado en absoluto. Muchas gracias.